Dice la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 18. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Bendiga Dios en cada uno de nuestros corazones que están atentos a la palabra. Amén. Bendiga Dios esa maravillosa palabra y nos dé, amén, la proporción del Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Señor, los diezmos y las ofrendas, Padre Celestial, las presentamos delante de tu presencia, Señor, para consagración. Señor amado, traed los diezmos al alfolí. Fue, Dios mío, aleluya, tu palabra hacia tu pueblo. En obediencia a esa palabra, Señor, aquí está, Padre Celestial, las ofrendas y los diezmos, pidiendo intervención tuya, Señor, para que en este altar, Señor, y en el alfolí de tu casa, sean por tu mano poderosa bendecidos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos bendición y vida, Señor, a través de tu Espíritu y a través de tu maravillosa palabra. Amén. Dios bendiga cada una de sus vidas, amados. Dios sea glorificado. A su nombre damos gloria. Hace falta un Ezequías. Es el tema de esta mañana. Hace falta un Ezequías. Y de verdad que hace falta un Ezequías. Hacen falta esos hombres, amén, dotados por el Señor con esa actitud de búsqueda, con esa actitud, amén, de agradarle a Él, con esa actitud de servirle, con esa naturaleza empapada de amor hacia Él, de temor hacia sus mandamientos, hacia su palabra. Y es que Dios sigue, ¿verdad?, necesitando hombres como este rey que aparece en la lista de los reyes que estuvieron en Judá. Lo señala, amén, la historia como el 13º rey que Judá logró tener. Y hablo de él, gloria al nombre del Señor. Y lo traigo esta vez a Ezequías para que reflexionemos en cuanto a esta palabra. Porque sí, hubieron pocos reyes como Ezequías dentro del remanente, vamos a decir, dentro del grupo de reyes que marcaron la historia en el pueblo de Israel, en la parte sur. Si usted verifica, siendo él el 13º, solamente encuentro yo más o menos en el grupo anteriores a él, el rey Asa, por ejemplo, y el rey Josafat, que sí fueron reyes que, amén, hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, que fueron reyes que le sirvieron a Dios. Pero entre los 13 del grupo, vamos a decir, solamente 3, hubieron 10 reyes que, amén, no hicieron lo recto delante de Jehová. No, amén, marcaron historia. No funcionaron con la ley de Dios. No se dejaron guiar por los mandamientos que Dios le dio al siervo Moisés.
Por lo tanto, hubo crisis, por lo tanto, estuvieron en cautiverio, por lo tanto, estuvieron siempre, gloria al nombre del Señor, bajo la bota del enemigo, pagando tributos. Por lo tanto, dejaron que la bendición de Dios se fugara, tanto material y antes de la material, pues la espiritual. Porque vinieron en carencias, vinieron en problemas, vinieron, gloria al nombre del Señor, a caer bajo yugos. Porque eso es lo que hace el pecado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es prisión. La paga del pecado son ataduras. La paga del pecado es enfermedad. La paga del pecado es carencia. Es, aleluya, pobreza. Bendecido sea el nombre del Señor. Y pocos hombres, repito, en el cuerpo del reinado de Judá, hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor. Asa y Josafat y este hombre llamado Ezequías. Pero los otros 10 prácticamente no estuvieron a la altura, amén, del nivel al que trascendieron estos hombres que revestidos con, amén, un espíritu diferente, revestidos de una actitud, amén, dotada por el Espíritu de Dios en sus corazones, tomaron decisiones y lograron en la parte frontal, amén, hacer que Israel pudiese enderezar conducta y pusieron al Dios Todopoderoso, aleluya, como el Dios que manifiesta su gloria sobre el pueblo que invoca su nombre. Y lograron ser hombres de influencia en cuanto a fe se refiere. Lograron ser para el pueblo de Dios una influencia de obediencia, una influencia, alabado sea el Señor, de la verdadera adoración. Lo primero que la Biblia nos dice es que Ezequías, que hace falta un Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice el verso 3. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Fíjese que Ezequías viene de Acaz, viene a ser hijo de Acaz, y Acaz con Z es su padre. Y cuando nosotros leemos lo que dice la Biblia acerca de Acaz, escuche esto. Segunda de Reyes 17:1. En el año 17 de Peca, dice, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Oiga eso, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel. Y sigue diciendo, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó, dice, y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol, dice, de todo árbol frondoso. ¿Qué le quiero decir con esto? Que apenas Ezequías tenía, si usted verifica los años y la matemática en la cronología, Ezequías apenas tenía 9 añitos cuando su padre Acaz empezó a reinar. Y prácticamente siendo un niño, empezó a ver a cómo su padre dirigía el reino. Y empezó a ver cómo su padre Acaz, en los años que estuvo, lo que hizo fue cerrar las puertas
del templo. Lo que hizo fue profanar la casa de Jehová. Lo que hizo fue levantar deidades idolátricas para que el pueblo viniese a adorarlas. Se dedicó a invocar a los dioses paganos e incluso pasó a su hijo por el fuego. Lo sacrificó. Le traigo esto para que juntos verifiquemos, usted que es curioso en la palabra. ¿De quién era hijo Ezequías? De Acaz. ¿A quién sacrificó Acaz? ¿A los demonios? A su hijo. En otras palabras, Ezequías de pronto vio cómo su papá sacrificaba a su mismo hermano. Porque fue un hermano de Ezequías el que fue sacrificado. En ese ambiente de maldad, en ese ambiente de idolatría, en ese ambiente contrario a Dios, de desobediencia a la ley de Moisés, en ese ambiente de tiranía, en ese ambiente de ceguera espiritual, de oscurantismo, de paganismo, en ese ambiente, gloria al nombre del Señor, tan pagano y tan profano, se levanta este niño, se levanta este joven, se levanta este hombre que es el que viene a heredar el reino de su padre. Cuando Acaz muere, quien toma el reinado es Ezequías. Pero Ezequías tenía el retrato de su padre en cuanto a la dirección del reino. Sin embargo, siendo su padre malo, él no se dejó influenciar por su padre y la maldad de su padre y la mala influencia de su padre y la idolatría de su padre y el paganismo de su padre y la profanación de su padre y la crueldad y la tiranía de su padre, sino que decidió una cosa: decidió hacer lo recto delante de Jehová, decidió marcar la diferencia, decidió regir a Israel desde otra perspectiva, decidió, gloria al nombre del Señor, aleluya, incluir al Dios de Moisés, al Dios de David, al Dios de Abraham, su padre. Decidió, gloria al nombre del Señor, no seguir los caminos de su padre. Bendigo a Dios por hombres como estos, que no tomaron como proyección el ejemplo malo de su padre, sino que decidieron en su corazón no contaminarse con aquello que el padre se contaminó, sino que tomó como referencia, alabado sea el nombre del Señor, a alguien que estaba, aleluya, 350 años atrás de él. Tomó por referencia a David como padre, hizo lo recto delante, aleluya, de los ojos de Jehová, conforme a las obras de David su padre. No tomó la referencia, aleluya, de su padre Acab, sino que tomó la referencia de David, aquel hombre que era conforme al corazón de Dios. David, aquel que gastaba su fuerza danzando delante de Jehová. David, aquel que rasgaba el arpa cantándole cánticos. Alabado sea el nombre del Señor, al Dios Todopoderoso. David, el dulce cantor de Israel. David, el que venció a Goliat en el valle de Ela. David, el hombre, aleluya, que estaba dotado de características preciosas que la Biblia misma pone de relieve para que nosotros nos regocijemos y tomemos ese mismo ejemplo. Puedes tener, discúlpame que te lo diga, un padre que de pronto no te da ejemplo. Puedes tener de pronto un padre que no puedes imitar su conducta, que no puedes imitar su moral, que no puedes imitar, gloria al nombre del Señor, su fe. Pero tienes que tomar y encuadrar a alguien para imitarlo. Y en este caso tú no puedes imitar de pronto a tu abuelo, porque tu abuelo estuvo bajo los efectos de una maldición o de muchas maldiciones. De pronto no puedes poner a un padre
Porque tu padre de pronto no es ejemplo o no fue ejemplo. Pero yo te voy a decir a quién vas a encuadrar: al autor y consumador de la fe. Tienes que elevarte a los niveles de conducta en los que estuvo nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo en carne. Y estuvo en carne entre nosotros para darnos el ejemplo. Él pudo, nosotros podemos. Él pudo y Él fue tentado en todo, por eso nos entiende cuando tentados somos nosotros. Pero tenemos que resistir a la tentación como Él resistió. Tenemos que, bajo el temor de Dios, conducir nuestras vidas. Bajo el conocimiento que hemos adquirido, dirigir nuestros pasos. Bajo la obediencia a la palabra, regir nuestras almas en este mundo. Y tratar de ser un buen ejemplo para los tuyos. Tal vez tu padre no fue ejemplo para ti, pero tú puedes levantar un legado de ejemplo. Tú puedes ser un heraldo. Acaz fue malo. Acaz no hizo lo recto delante del Señor. Acaz tenía torceduras en su conducta. Acaz tenía torceduras en su alma. Acaz tenía torceduras en su espíritu. Pero Ezequías decidió hacer lo recto. Es una decisión personal. Es una decisión particular. Es una decisión, aleluya, individual la que es tomada. Tú tienes tu libre albedrío. Tú tienes tu propia voluntad. Nadie puede interferir en las decisiones que tú debes de tomar por mucha influencia, aleluya, que haya en dirección a tu vida. Tienes que tener la libertad para tomar la decisión. Ezequías tomó la decisión de decir: yo no voy a ser como mi padre. Yo no voy a conducir mi vida como mi padre la condujo. Ni voy a conducir el reino de Israel como lo condujo nuestro Padre. Yo voy a tener un espíritu recto. Yo voy a tener un alma recta. Voy a procurar un alma recta. Yo voy a procurar una senda recta. Yo voy a procurar un entendimiento recto. Yo voy a ver a Dios en mi ecuación. Voy a incluir a Dios, cosa que mi padre no hizo. Y si en tu ecuación tú incluyes a Dios, seguramente saldrás en victoria. Seguramente Dios estará contigo. Seguramente, alabado sea el nombre del Señor, serás prosperado. Seguramente recibirás gloria, honra, poder y victoria, porque Él te va a dar poder y virtud. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en tu ecuación tienes que incluir a ese Dios de poder y de gloria. Ezequías lo hizo. Ezequías no fue de esos que dicen: es que la mayoría lo hace, yo también lo voy a hacer. Es que la mayoría practica eso, yo también lo voy a practicar. No. Nadie te puede inducir a ciegas a hacer algo que no está con claridad y transparencia en tu espíritu y en tu corazón, como que es agradable delante del Señor. Y peor si tienes una conciencia limpia y la conciencia te empieza a decir de que no, en su voz interna. Tienes todo el derecho legal para reaccionar y decir: aunque todos lo hagan, como dijo Miqueas, aunque todas las naciones anden en pos de su Dios, nosotros andaremos, Israel, en pos de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Aunque todos se negaron a servirle a Dios, aunque todos se profanaron, dijo Josué, aunque todos detrás del río a los dioses ajenos les sirvieron, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Tú no puedes hacer lo que la mayoría hace. Joven que me escucha, tú no puedes hacer lo que la mayoría hace. Porque la mayoría, estando mal, en el mal de la mayoría y en la trampa de la mayoría, vas a ser arrastrado y vas a caer tú, y tú en piel propia, gloria al nombre del Señor, vas a sufrir las consecuencias.
Tienes que tener moral, tienes que tener voluntad propia, tienes que tener libre albedrío. Alabado sea el nombre del Señor, que te pertenece, que es lo único a la larga que tienes para decir no. Yo no voy a comer la comida del rey, porque nosotros somos diferentes. Yo propongo en mi corazón un plan distinto. Denle los platos del palacio y la comida del palacio a los demás, y a nosotros dennos legumbre. Y pruébennos durante 10 días. Y entonces hacen una evaluación. Propuso en su corazón no contaminarse, porque en su ecuación Daniel siempre puso a Dios. Siempre estaba en su corazón aquella palabra: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre, gloria al nombre del Señor, puso a Dios como el primero. Y Ezequías decidió poner a Dios de primero. Pon a Dios en las prioridades, pon a Dios en la parte de arriba, pon a Dios en el número 1, pon a Dios en el centro de tu hogar, en el centro de tu corazón, en el centro de tus decisiones. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Hizo lo recto delante del Señor. Decidió conducir su vida con rectitud de corazón. No importaba los antecedentes de los cuales él venía. Mi papá entregó a mi hermano en las manos de los ídolos. Mi papá sacrificó a mi hermano a los ídolos. Mire lo que dice el verso 4. El verso 4 encontramos, gloria al nombre del Señor, una reacción. Encontramos una manifestación de una fe inconmovible de este hombre. Se siguen buscando los Ezequías. Hace falta un Ezequías en el altar. Hacen falta los Ezequías, gloria al Señor, en el liderazgo. Hacen falta los Ezequías en los que tienen eminencia eclesiástica y espiritual. Hace falta un Ezequías en el hogar. Hace falta un Ezequías, aleluya, que tome el apellido para marcar la diferencia como uno entre todos los descendientes. Hasta el Nuevo Testamento honra a Ezequías. En la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, pocos reyes aparecen, por no decir casi ninguno, pero aparece Ezequías. La honra que Dios le dio a este varón trasciende los tiempos y las edades, por cosas como estas que hizo. Decidió hacer lo recto delante del Señor, aunque tenía, vamos a decir, excusa para hacer lo malo, porque era la costumbre normal en la que estaba siendo regido el reino y todo Israel. Porque adorar a los ídolos era cosa muy normal. Porque matar, asesinar a tus propios hijos era algo normal. En eso él había crecido. Su mismo hermano fue víctima de eso. Pero el verso 4 dice que lo primero que hace Ezequías, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y dice, la llamó Neustán. Neustán, que significa cosa de bronce. ¿Qué fue lo que Ezequías hizo? Eliminó toda adoración falsa y todo objeto de idolatría.
Cuando alguien se convierte a Jesucristo y tiene contacto con lo sobrenatural, en el Espíritu recibe la percepción clara de que tiene que destruir cosas, que tiene que destruir objetos, que tiene que hacer reforma. Y eso fue lo que pasó con Ezequías. El primer pensamiento, sentimiento que recibe en su alma es el de: aquí hay que acabar con la idolatría, aquí hay que acabar con la maldición, aquí hay que acabar con la pobreza espiritual, aquí hay que acabar con el incienso a los dioses paganos, aquí hay que acabar con los altares, aquí hay que acabar con las imágenes, por muy acera que sea. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí hay que acabar con el pueblo y la esclavitud al pasado. Gloria al nombre del Señor. Más de 400 años adorando a una serpiente de bronce el pueblo de Israel. Reyes, alabado sea el Señor, sobre reyes y sobre reyes y sobre reinado estuvo la serpiente, e Israel rindiéndole culto. Gloria al nombre del Señor, hasta que llegó un hombre que hace lo recto delante de Jehová, hasta que llega un hombre que tiene conexión con la ley de Moisés, hasta que llega un hombre que encuentra a Dios en su corazón, el temor hacia Él y el amor hacia Él sobre todas las cosas. Y lo primero que dice es: tráiganme la serpiente que vamos a polvorizarla. Vamos a acabar con la idolatría, vamos a acabar con los altares, vamos a acabar con el paganismo, vamos a acabar con el oscurantismo, vamos a acabar con todo lo que es objeto de idolatría, y se va a establecer en la nación de, aleluya, de Israel, en la parte del sur, se va a establecer la verdadera adoración al Dios Todopoderoso. A su nombre damos gloria en esta hermosa mañana. Porque hace falta un Ezequías. Hace falta un Ezequías. Como Gedeón, que agarró la imagen de su madre, la imagen de Baal. ¿Y qué es lo que hizo? La despedazó también. Y cuando vinieron los ancianos a reclamarle, le dijeron: ustedes no tienen que reclamar nada. Si Baal es Dios, que me reclame a mí Baal. Si Baal es Dios, que venga y contienda conmigo, porque el problema aquí yo la tengo con Baal. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí el problema de la familia, alabado sea el Señor, es Baal. La idolatría está con Baal en la casa, y yo voy a limpiar la casa por encima de los pensamientos y los sentimientos, y aunque hiera la devoción de mi mamá, alabado sea el nombre del Señor. Iniciativa propia. Que contienda Baal conmigo. Ezequías dijo: aquí hay que acabar con la idolatría, y hay que acabar de raíz. Hay cosas que tienen que arrancarse de raíces, alabado sea el nombre del Señor. Hay cosas que hay que ser determinantes, y puede hacer que seas malinterpretado, pero no te tiene que importar. Si estás haciendo lo recto delante de Jehová, Jehová te va a prosperar. Si estás haciendo lo recto delante del Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso va a dar testimonio, porque lo estás honrando a Él primero, y lo estás poniendo a Él por encima de todos. El punto de referencia, desafortunadamente para Ezequías, no fue su padre Acaz. El punto de referencia para Ezequías fue David. El punto de referencia, gloria al nombre del Señor, para nosotros no es el pastor, no es el líder de diácono, no es el líder aquí, ni el apóstol, ni el maestro, ni el evangelista, gloria al Señor, ni el cristiano viejo. Aquí el punto de referencia se llama Jesús, gloria al nombre del Señor. Y en un momento dado Jesús agarró el fuete y se metió al templo y empezó a limpiar la casa. Empezó a limpiar el templo, alabado sea el nombre del Señor. Porque tienes que funcionar con iniciativa propia, para darnos el ejemplo.
Entonces eliminó todo objeto de idolatría y estableció ¿qué? La adoración a Jehová. Qué hermoso. Por eso es que se busca un Ezequías. Por eso es que hace falta un Ezequías. Escuche esto. Jeremías capítulo 10 nos habla de la idolatría. Quiero tocar un puntito de la idolatría. Porque todo objeto de adoración por encima de Dios es idolatría. Y cuando tú pones algo por encima de Dios, es idolatría. Y de hecho, pues hay muchos pentecostales idólatras. Que ponen el dinero, por ejemplo, antes que Dios. Que ponen a un hombre antes de Dios. Que ponen a un hijo antes de Dios. Que ponen bienes materiales antes que Dios. Como aquellos hombres que recibieron la invitación a la gran cena. Y a uno le dijeron, el Señor ha preparado una gran cena. Hay fiesta. Y tú estás invitado. ¿Qué día es? Es el día tal. Ah, dijo, es el día de mi boda. Y puso el día de su boda, puso a su novia, por así decirlo, por encima de la invitación, por encima del Dios que lo invitaba. El rey lo estaba invitando. No era una invitación cualquiera, era una invitación del rey. Y puso su boda. No la podía cambiar. Otro dijo, yo he comprado 5 yuntas de bueyes, debo estrenarlas, debo adquirirlas. Y mandó las excusas, puso a los bueyes, puso a las cosas materiales, puso a las propiedades antes que a la invitación del rey y antes que al rey de la invitación. No le dio importancia. Eso es idolatría. Otro, ¿qué fue lo que pasó? Dijo, no, yo tengo que ir a firmar una herencia. Y justamente es el mismo día, no puedo ir. No trabajaban los notarios en otro día. No podía cambiar la cita para ir a firmar el testamento. Pero ponemos cosas materiales por encima del rey de la invitación. Y el rey de la invitación, cuando pones algo por encima de él, eso viene a ser idolatría. Pero aparte de esa idolatría, pues está la de imágenes, la de ídolos. No, dicen por allá, es que imágenes sí, ídolos no. Eso te lo responde Ezequías. Ídolos e imágenes que hizo Ezequías, fuera en el nombre de Jehová. Acabar con las imágenes y acabar con las idolatrías. Porque los ídolos y las imágenes son lo mismo. Te lo voy a demostrar ahora en los próximos minutos. Jeremías 10:1 dice, oíd palabra de Jehová, que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Verso 4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Verso 5. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis importante eso que viene. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer mal. Ni para hacer bien tienen poder.
No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Nuestro Dios es incomparable. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Eso fue lo que dijo Ezequías. ¿Qué es lo que tiene que pasar con Acera? Tiene que desaparecer. Los altares tienen que desaparecer delante de Jehová. Tiene que desaparecer toda imagen y todo ídolo. Porque oiga lo que dice el verso 4. No tienen poder para hacer el mal. No es que te va a castigar la Virgen de no sé qué. El verso 5. Y para hacer el bien no tienen ¿qué? No tienen poder. Hoy cuando tú le pides o le pedías entonces a un ídolo y supuestamente el ídolo te contestaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la imagen? ¿Qué es lo que sucede con el ídolo? Pablo dice, el ídolo no es nada. Pero los que están detrás del ídolo sí son algo. Porque hay identidades espirituales maléficas que están detrás de los ídolos. Y aunque el ídolo no es nada, los que están detrás de los ídolos sí tienen naturaleza e identidad espiritual del mal. Y es por eso que viene la doctrina de la idolatría a caer en énfasis dentro de los temas que el cristiano debe de saber después que se convierte a Jesús. Porque desafortunadamente dentro de la iglesia hay muchos que todavía están con la mente y tienen arterias en su espíritu, amén, inclinadas a la idolatría. Y hay prácticamente, amén, esa naturaleza que siempre fue inclinada a la idolatría, a estar latente muchas veces después que el cristiano se convierte. Porque el cristiano después que se convierte tiene que tener la certeza y la certidumbre, alabado sea el nombre del Señor, que tiene que limpiar, que tiene que reformar su vida, inclinándose a la verdadera adoración, pero derribando la falsa adoración y los objetos de adoración. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que esas imágenes que tienes en la casa, si eres cristiano, por supuesto, ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Te lo estoy diciendo a través de la palabra. No te estoy mandando yo a romperlo, pero la Biblia sí te manda a romperlo. Y Ezequías da el ejemplo. Mire lo que dice Salmo 106. Verso 34. Hablando del pueblo de Israel y la conducta de este pueblo inclinada a la idolatría. Las arterias de la idolatría estaban vivas en el pueblo de Israel. Por eso lo primero que hicieron cuando la oportunidad se prestó en el desierto es levantar un becerro. Porque la idolatría no había salido de su corazón, aunque ellos habían salido de Egipto. Hay gente que ha salido de Egipto, pero la idolatría no ha salido de ellos. A su nombre damos gloria. Y tienes que salir de Egipto
dejando en Egipto también la idolatría. Pero el Salmo 106, verso 34, me encanta lo que dice porque nos trae luz. Y hablando del pueblo de Israel, dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Oiga lo que hicieron. Antes hicieron lo contrario. Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Así que el poder de la influencia. Y sirvieron, oiga, a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Causa de qué son los ídolos? Causa de ruina, causa de pobreza, causa de maldición. Por eso los pueblos nuestros de donde venimos cayeron en desgracia y en pobreza. Y toda Latinoamérica cayó bajo la misma maldición y bajo la misma desgracia y bajo la misma ruina. Casi la mayor parte de Latinoamérica entra entre los países del tercer mundo. Pregúntese por qué. Entran entre los países donde reina la ignorancia. Pregúntese por qué. Oiga lo que sigue diciendo: sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. ¿A quién se refiere? A Acaz, el papá de Ezequías, y ya todo Israel que hacía lo que él hizo. Y derramaron la sangre inocente, dice, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Sacrificaron sus hijos y sus hijas. ¿A quién? A los demonios. Ahí está la palabra. A los demonios. Ofrecieron en sacrificio a sus hijos, dice el verso 38, la parte B. Ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. O sea, de forma directa, traían los hijos a los ídolos de Canaán para ser sacrificados. De forma directa. Pero de forma indirecta lo estaban sacrificando. ¿A quién? Lo estaban sacrificando, dice bien claro el 37. Sus hijos los estaban sacrificando a los demonios. ¿Quiénes estaban detrás de los ídolos de Canaán? Recibiendo los hijos en calidad de adoración. Los demonios. ¿Qué es lo que hay detrás de los ídolos? Que te quede claro, hay demonios. ¿Qué es lo que hay detrás de las imágenes? Que te quede claro, hay demonios. ¿Por qué recibiste cierta respuesta en lo que un día le pediste a San no sé qué? Porque detrás de las imágenes y los ídolos hay demonios. Y los demonios son identidades espirituales que funcionan en el ámbito de lo sobrenatural. Por eso el mundo está como está. Porque Satanás es el príncipe de los demonios. Y aparte de ser príncipe de los demonios, es príncipe de este mundo. Por eso el mundo está como está. Pero la iglesia del Señor ya no está bajo el oscurantismo ni el paganismo, sino que está bajo la luz del evangelio, bajo la luz del candelero que es Cristo, bajo la luz del poder de Dios, bajo la luz de la palabra que es lámpara, no solamente a nuestros pies, sino lámpara en nuestro sendero. Alabado sea el nombre del Señor. Tienes que acabar. Todavía hay cristianos persinándose en las iglesias. Todavía hay cristianos llamándole a los pastores padres. No somos padres, somos siervos del Señor. Yo soy padre de 2 hijas. Alabado sea el Señor. Hay que acabar. Ezequías dijo: a mí no me interesa que mi abuelo haya crecido en eso, que mi papá haya instalado eso, que mi familia, no. Aquí hay que acabar con todo. Cuando te conviertes a Jesucristo, tienes que acabar con todo. Tienes que agarrar ciertas bolsas de basura y empezar a sacar cosas de tu casa que son puntos de referencia, aleluya, hacia el paganismo y hacia estas deidades y hacia estas identidades espirituales de maldad. Si quieres liberar tu casa, tienes que sacar toda la basura, como dijo Ezequías, afuera del reino. Alabado sea el nombre del Señor.
Hay que sacarlo para afuera. Y para darte una cita neotestamentaria, 1 Corintios 10:20 nos lo dice Pablo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Lo que los gentiles sacrifican. ¿Qué es lo que sacrificábamos antes? Nosotros siempre fuimos gentiles, porque no éramos israelitas, hasta que conocimos la palabra y venimos a ser por la fe hijos de Abraham. Bendita gloria manifestada en dirección a salvación para nuestra vida. Pero los gentiles, lo que sacrifican, no lo sacrifican a San Martín de Porres, no lo sacrifican a San Francisco de Asís, no lo sacrifican discúlpenme los hermanos mexicanos, a la Guadalupe. No, lo sacrifican a cualquier ídolo que sacrifiques algo. Ese sacrificio lo estás haciendo a los demonios. Lo que los gentiles sacrifican, dijo Pablo, a los demonios lo sacrifican. Y yo no quiero que os hagáis participantes o partícipes con la obra de los demonios, porque la mesa de los demonios es una, y la mesa de lo santo y lo de Dios es otra. La mesa de lo profano es una, y la mesa de la santidad, donde se sienta el santo con los suyos, es otra. Entonces, que quede claro, tenemos impuesta necesidad de pedirle al Señor que cambie nuestra manera de ser a la altura de los cambios que logró hacer este hombre llamado Ezequías. Hace falta un Ezequías en casa, hace falta un Ezequías en el liderazgo, hace falta un Ezequías entre los jóvenes, hace falta un Ezequías, gloria al nombre del Señor, enfrente de los departamentos. Hace falta un Ezequías en el pastorado. Hace falta Ezequías en el pastorado, ahora más que nunca. Hacen falta Ezequías que limpien, gloria al nombre del Señor, y que establezcan la adoración a ese Dios todopoderoso. Voy a, aleluya, terminar con esto, hermanos. Voy a terminar con esto. Voy a terminar diciendo que Ezequías puso su confianza en el Dios de Israel. Puso su confianza. Mire lo que dice el verso 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. La interpretación a la palabra esperanza es confianza. Otras versiones dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su confianza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Por eso decía, hace falta un Ezequías. Qué hombre más espectacular. Qué legado le dejó al pueblo de Israel. Desafortunadamente no encontró a alguien a quien dejarle el legado que él levantó. Y después de él lo siguió su hijo Manasés, quien hizo lo malo delante de Jehová, y quien destruyó todo lo que su padre había construido. Y por eso vino el juicio sobre la tierra de Israel, en la parte del sur como en la parte del norte había venido ya. Pero en Jehová su Dios, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Qué lindo es cuando ponemos nuestra confianza en el Dios de Israel. Qué lindo es cuando ponemos nuestra confianza. La Biblia dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces. Y en el tiempo del mal, en el tiempo de la sequía, porque está plantado junto a las aguas y junto a las corrientes, tiene sus raíces. En el tiempo de la sequía estará fructífero y estará verde. Bendito el varón que confía en Jehová y no confía en deidades paganas, y no confía en imágenes ni en ídolos, y no confía, como dijo Cristo en el Evangelio de Marcos capítulo 10,
Cuán difícil es que entre en el reino, dijo, aquellos que tienen su confianza puesta en sus riquezas. Algunos confían, dijo David en los salmos, en príncipes, otros en caballos, otros en carruajes, otros en brazos de carne, otros en sus generales y en sus ejércitos. Nosotros en el nombre de Jehová de los ejércitos tenemos nuestra confianza. Esto no es, aleluya, con espada, esto no es con jabalina, esto no es, gloria al nombre del Señor, con escudos. Esto es en el Espíritu y por el Espíritu del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Es con el Espíritu de Jehová. Un hombre que puso su confianza en el Señor lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 18. Ahí donde estamos, Segunda de Reyes. Lo demostró cuando se vio el reino en problemas. Ezequías no se cercioró de tener un ejército popular, un ejército adiestrado, un ejército numeroso. Él sabía que tenía miles de ejércitos a su disposición con el simple hecho de confiar en Jehová. Y que Jehová no bastaba que le mandase un ejército, porque cuando vemos los resultados en lo que le voy a decir, solamente mandó un ángel. Un ángel mató y destruyó 185,000 soldados asirios que estaban llenos de garbo con sus capataces y sus generales, enviados por Sennacherib, y le decían: ríndanse, entreguen las armas, están sitiados. Para colmo, le digo, las naciones impías que tenían a los dioses paganos en quienes confiaban, tanto los dioses paganos fueron destruidos por los asirios, como los reyes fueron destruidos, como el pueblo fue destruido. Pero escuche esto, los hermanos de Benjamín y de Judá también ya habían sido destruidos. Ya les habían tocado carne y sangre, porque la parte norte con las 10 tribus ya había sido minada por el rey de Asiria. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué a unos los defiende Dios y a otros no los defiende Dios? Claro que Dios no defendió a las 10 tribus, al reino del norte, porque el reino del norte se dedicó a hacer lo que las demás naciones hacían: adorar las imágenes, adorar los ídolos, a entregar a sus hijos al paganismo. Y si por alguna ocasión existieron los profetas que Dios siempre les levantó, fue para advertirles de eso. Pero ellos no quisieron. ¿Por qué unos cristianos son defendidos y otros no? Porque unos son como Ezequías y otros simplemente son como Acaz. Así de sencillo. Porque unos son como Ezequías y otros son como el padre de Ezequías. Si el padre de Ezequías hubiese estado en el lugar de Ezequías, cuando Sennacherib viene, acaban con Judá. Porque Dios no hubiese podido hacer nada. Pero mire la importancia de un Ezequías. Por eso repito, hace falta, y lo digo a voz en cuello, hace falta un Ezequías. Hace falta un Ezequías. Un Ezequías basta para parar el oscurantismo, el paganismo, la maldición, la pobreza. En todas las salidas que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hacía lo recto. Jehová estaba con él. Los efectos los vemos, pero verifiquemos la causa. Era un hombre de oración. Era un hombre que puso en Jehová, el Dios de Israel, su esperanza. Puso en Jehová, Dios de Israel, su confianza. ¿Acaso alguno
Verso 33. De los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria, decían los capataces, los embajadores que mandó Sennacherib, Rabsaces y la directiva. ¿Dónde está el Dios de Amat? ¿Dónde está el Dios de Arfad? Decían. ¿Dónde está el Dios? Escuche, Dios con D minúscula. ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Dónde está el Dios de Ena, de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Decía Sennacherib, el rey de Asiria, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Jerusalén, la sede de Ezequías. Verso 30 dice: no os haga Ezequías confiar en Jehová. ¿En quién tenía Ezequías puesta su confianza? En Jehová. ¿Y qué le decía el pueblo? Porque él confiaba en Jehová, le decía a grito al pueblo: tenemos que confiar, pueblo, en Jehová. No podemos confiar en otra cosa. ¿Y qué decía el rey de Asiria? No os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en la mano del rey de Asiria. Verso 32: hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano. Mire las ofertas del diablo. Eso es lo que el diablo ofrece, propone. El diablo te dice cosas, pero ¿qué es lo que había? Había cautiverio. ¿Pero qué es lo que había? Había servidumbre, había pobreza. Pero ¿qué es lo que le dice? No, allá hay tierra fructífera. Gloria al nombre del Señor. Tierra de olivos, tierra de aceite, tierra de miel. Vas a vivir, tierra de pan y de viñas. No moriréis. Y oiga cómo termina el 32, diciendo los embajadores del diablo: no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Cuál era el mensaje de Ezequías? Jehová nos librará. Están tomados, Jehová nos librará. Zabulón fue entregada, Jehová nos librará. Dan, Isaacar, Neftalí, Rubén, Leví, Efraín, todos fueron entregados en las manos de Sennacherib, rey de Asiria. ¿Qué decía el rey del sur, de Judá y de Benjamín? Ezequías: Jehová nos librará, porque nuestra confianza no está puesta en hombre, porque somos adoradores del Dios Todopoderoso. Jehová nos librará. ¿Qué dijeron los tres jóvenes hebreos? Jehová nos librará. Y si no nos libra, de todos modos, determinación nuestra es esta, y no lo vamos a adorar. Qué hermosa enseñanza. Segunda de Reyes 19:14. Ahí encontramos la actitud de este hombre. Que las cartas que decían: entrégate, las demás naciones fueron entregadas, los demás reyes fueron muertos. Todo está en escombros. ¿Quién va a librarte, Ezequías? ¿Quién va a librar a este pueblo tan pequeño? Si todo está destruido por nuestras manos, mejor, dice el rey, que hagamos negocio, que por las buenas se entreguen, que desistan. Y el mensaje de Ezequías, ¿cuál era para el pueblo? Jehová nos librará. Y el mensaje de Ezequías para el pueblo era: Jehová nos librará. Pero estamos atrincherados por los enemigos. Sí, pero Jehová nos librará. Son gente fuerte y trae ejército. Sí, pero Jehová nos librará. Destruyeron a nuestros hermanos. Tenemos la evidencia y el retrato. Sí, pero Jehová nos librará. Las demás naciones y los demás dioses. Sí, pero es que nuestro Dios no es como los dioses de las demás naciones. Jehová nos librará. Qué tremenda la confianza de este hombre. Yo sigo insistiendo, hace falta un Ezequías, santo Dios. Hace falta un Ezequías. Cuando
las cartas de las amenazas, es que el pronóstico del médico dice que te vas a morir. Es que te entregaron una carta de amenaza, alabado sea el nombre del Señor, que te van a quitar la casa, que te va a destruir las finanzas, que estás enfermo y confinado a muerte, dice la carta. ¿Qué haces cuando recibes esa clase de pronósticos? Esa clase de malas noticias. ¿Qué haces? Ezequías dijo al pueblo con ánimo y sacando fuerzas de debilidad: pueblo, Jehová nos librará. Pero dijo para sí mismo: ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Dijo: no, voy a agarrar las cartas. Y agarró las cartas. Y aquellas cartas las encaminó al templo. Y cuando aquellas cartas las encaminó al templo, ahí decían: por las buenas entréguense. Están vencidos y no tienen otra alternativa. Los demás dioses fueron destruidos, las demás naciones también con sus reyes. Ustedes no son la excepción, porque no hay quien los libre. Pero él le había dicho al pueblo: Jehová nos librará, y ahora trae las cartas a decirle al Señor: Señor, tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro libertador. Toma las cartas Ezequías de la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de ¿quién? Delante de Jehová. Y allí ora Ezequías. Hace falta un Ezequías que ore. Hace falta un Ezequías que cuando llegue el problema para el departamento en el que te encuentras, ores, no critique. Cuando viene el problema a la iglesia, pastor, hagas lo que Ezequías hizo. Se necesita un Ezequías. Hace falta un Ezequías. Cuando llega el problema y la amenaza a casa, en calidad de sacerdote, ahí donde estás, hace falta un Ezequías que haga precisamente eso. Que agarre las cartas, que busque la casa de Jehová, que las lea delante del pueblo primero. Después va donde el Señor y simplemente, como Él lo conoce todo y ya lo escuchó mientras lo decía el pueblo, ahora les extiende. Y entonces viene y ora y le dice delante de Jehová: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de mano o de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, oh Jehová, eres Dios. Entonces el profeta Isaías, que era el mensajero de Dios, le envía a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, lo he oído. Lo he oído. Eso basta. Eso basta. ¿A quiénes escucha Dios? A los Ezequías, que no tienen otro lugar a donde ir más que en su ecuación incluyen a Dios. Que no se hace una reunión con los ancianos de Israel, ni con los generales, ni los comandantes en jefe, para levantar guerra y ver qué hacen. No. Agarra las cartas y se va. Jehová nos librará, le dice al pueblo. Y escuchó la oración que hace. Hace falta un Ezequías que ore cuando llegan los problemas.
tenía que ver con él, pero más que con él tenía que ver con la nación de Israel. Tenía que ver con su familia, tenía que ver con su sangre y con sus huesos, tenía que ver con los suyos. Pero mire la reacción de Ezequías cuando los suyos están bajo amenaza de muerte o de esclavitud para ser llevados cautivos. Pero no solamente en dirección reacciona a Dios cuando los problemas están para el negocio, para la casa, para la familia, para la iglesia, para la nación, sino cuando los problemas ya llegan al cuerpo de Él. Termino con esto. A la hora que se encontraba amenazada su vida, lo vemos también reaccionar y manifestar en medio del problema su confianza en Dios. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y quien pone su esperanza, su confianza en Jehová, Dios de Israel, jamás será defraudado. Dios siempre va a reaccionar cuando un Ezequías acciona en dirección a Dios. Veámoslo de nuevo. Segunda de Reyes 21. En aquellos días llega la enfermedad, y no cualquier enfermedad. Vea lo que dice. ¿Qué dice? Enfermedad de muerte. Hay enfermedad que no es de muerte, pero hay enfermedades que son de muerte. La enfermedad que tú tienes no es de muerte de pronto. Así que tranquilo, confía en Dios. Agarra los pronósticos del médico y méselos en la presencia del Señor. Dile a la familia tuya: Dios me va a librar. Dios es libertador mío. Y entiéndete con Dios, poniendo tu confianza plena en Él, porque para eso te llegó lo que tienes, para Él glorificar su santo y bendito nombre y demostrarte a ti y demostrarle a los tuyos lo grandioso que es el Dios al que tú le sirves. Que Él no está, alabado sea su nombre, colgado en la pared, ni encuadrado en un retrato. Con martillo los afirman, dijo el profeta, para que no se muevan. Tienen boca pero no pueden hablar, sujetos están como palmera. No pueden hacer el bien, y para hacer el mal tampoco tienen poder. No les tengas temor, ni tampoco les pidas, porque no pueden hacer el bien. Uno sabe hacer el bien y es autor y consumador de todo bien, y ese es Jesús. Ese es el Dios todopoderoso, quien aboga la causa del estéril, de la viuda y del menesteroso. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, aquel que le dijo: Jehová te escuchó cuando tenía el problema con el pueblo que estaban bajo amenaza de Sennacherib. Aquel que le dijo: tranquilo, que ninguna lanza, ninguna saeta tendrán que disparar ustedes. Dios no tuvo que mandar un ejército, mandó un solo ángel. Destruyó 185,000 asirios. Jehová tomó a su cargo la causa de Ezequías. Lo defendió, porque Él defiende a los que en Él confían. Dice: y vino el profeta y le dijo: Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mire lo que hace. Cuando el médico te dice: estás en sentencia de muerte, ¿qué haces? Era una enfermedad de muerte. Y oiga, Isaías no era un parlotero como muchos andan por ahí. Balán, 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 balán. Mentira. No. El profeta Isaías no caía en tierra una de sus palabras sin su fiel cumplimiento. Era un profeta a la altura, gloria al nombre del Señor, de un profeta de Dios, vestido de gloria y vestido de poder, puesto aparte y señalado por Dios para constituirlo en vocero de Él. Lo que el profeta Isaías decía, había que temerlo. Y le dijo: dice el Señor que hagas tu lecho, porque te vas a morir. Pero como era el vocero, ¿con quién se entiende Ezequías?
no con Isaías, sino con Dios. Se vuelve su rostro a la pared y ora. ¿Qué es lo que sabía hacer Ezequías? Orar. ¿Cómo se arreglan los problemas? Chismeando, no, orando. Calumniando, no, orando. Haciendo escándalos, no, orando. Alabado sea el nombre del Señor. Él todo lo arreglaba orando. Y aparece nuevamente la oración. Que solamente la Biblia relata las oraciones que valen la pena. Y por eso la oración de Ezequías, tanto allá como acá, allá por la nación y aquí por él, porque aquí ya el mal está en él. Pero él ora y dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Mire cómo andaba, en verdad y con íntegro corazón. ¿Y a quién se lo está diciendo? No se lo está diciendo al profeta Isaías, se lo está diciendo a Dios en espíritu y en verdad. Y si se lo dice a Dios, es porque en eso andaba. He hecho todas las cosas que te agradan. Es que se busca un Ezequías, o hace falta un Ezequías. Y lloró Ezequías con gran lloro. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. ¿A quién escucha Dios? Dios escucha a los Ezequías. Las lágrimas de quién compungen a Dios. Las lágrimas de sus Ezequías. ¿Quiénes son los que después de una determinación divina aún convencen a Dios para que Dios tome otra determinación? Los Ezequías. Es que hace falta un Ezequías que no se entienda con Isaías, sino que se entienda con Dios. He aquí yo te sano, porque vi tus lágrimas, he oído tu oración. Y te quiero decir una cosa, le dice el profeta Isaías: de aquí a 3 días estarás en la casa de Jehová. Se suponía que de aquí a 3 días tenía que estar en el cementerio, porque a eso iba el profeta Isaías. Pero le dice: te traigo buenas noticias. De aquí a 3 días deberías de estar en el cementerio, pero de aquí a 3 días, dice Jehová, te vas a encontrar en la casa de Jehová, el lugar donde expuso las cartas, el lugar que amaba, el lugar de refugio, el lugar de diálogo, el lugar de plática, el lugar de coloquio con Dios. Te voy a añadir 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo, a quien tú has tomado como ejemplo para regir el reino. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿La has perdido debido a los problemas y debido a las vicisitudes que has pasado? ¿Has pasado tú lo que ha pasado Ezequías? Pero Ezequías, pasando lo que pasó, manifestó su confianza en ese Dios todopoderoso. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas tu confianza. No te des por vencida. Insiste en que Dios nos librará. Insiste en que Dios, en quien has puesto tu confianza, Él te sanará. Insiste en que Dios invadirá el escenario en el que tú te encuentras para exhibir su gloria, y estarás ahí no para pelear, sino para ver a los que por ti de parte de Jehová están peleando. Alabado sea el nombre del Señor. Verás cuerpos, más cuerpos y cuerpos de muertos como Ezequías, solamente para constatar de que a los Ezequías
que ponen en Jehová Dios su esperanza. A los Ezequías que deciden hacer lo recto delante de Jehová. A los Ezequías que han establecido su adoración hacia Dios, quebrantando el poderío de las tinieblas y la adoración pagana, y quitando toda imagen y todo ídolo, y limpiando su casa. Esos son aquellos a los que Dios les manda decir siempre: dile a mi siervo Ezequías que su oración ha sido oída y que sus lágrimas han sido vistas, y que esa causa la defiendo yo, y esa carga, su carga la tomo yo. Qué hermoso es tener a un Dios como el Dios que tenía Ezequías. Y el Dios que tenía Ezequías es el Dios nuestro. Así que no importa el pronóstico que el médico te haya dado, la vida tuya no está escrita en la agenda del médico. La vida tuya está escrita en la agenda de Dios. Y en la agenda de Dios hay un último día de tu existencia. Y es Dios el que decide cuándo te lleva y en qué circunstancias te lleva. Así que vamos a ponerle fuerzas en fe a esa confianza. Vamos a caminar derechos. Vamos a mantener un mensaje positivo aunque estemos invadidos. Jehová nos librará. Jehová nos librará. Jehová me sanará. Jehová me oirá. Jehová verá los problemas escritos en estas cartas. Jehová es mi defensor y Jehová lo defendió. Si no conoces a Jesús, decide entregar tu corazón a Él. Decide poner tu confianza en Cristo, autor y consumador de todo bien. Y simplemente dile conmigo ahí, con reverencia donde estás, cierra tus ojos: Señor Jesús, te ofrezco mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me declaro salvo. Señor, a partir de este día, sano por tu sangre, Señor, en mi espíritu y en mi alma de todo pecado. Porque tú borra mis rebeliones conforme a tus piedades, en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú estás enfermo, declara sanidad. Declara sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, dile: Señor, yo me declaro libre. Libre por el poder de la palabra. Libre por sus llagas. Sano. En el nombre poderoso de Jesús. Y el Señor manifestará o manifestó ya su gloria y su poder. Que Dios bendiga a su pueblo, alce la luz de su rostro sobre cada casa y derrame abundante paz, para que la paz del Señor reine en cada uno de los corazones de los hijos de su pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. El miércoles tenemos la cita, amados, a las 7, sábado a las 6 y el domingo nuevamente, si el Señor lo permite, a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.